Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bendiciones. El Sri Vayana Rajarsia de Bhaktivinoda Thakur, mis reverencias a mi Guru y a todos los Vaishnavas. Dice, los devotos puros no tienen más deber que servirle a Krishna. En el Padma Purana se dice, el Señor de todos los semidioses, Sri Hari, es el único objeto adorable, pero no se debe ser irrespetuoso con Brahma, Shiva y los demás semidioses. No se debe incrementar el número de discípulos inectos con el pretexto de difundir la conciencia de Krishna. En el Srimad Bhagavatam se dice en el 7.13.8, no se debe aceptar un gran número de discípulos para obtener ganancia material, ni se debe estudiar muchos libros o dar clases sobre las escrituras para ganarse la vida. Por otro lado, se debe abandonar las grandes empresas. Entonces son recomendaciones. Eso no es que sea ahora una instrucción absoluta, es una recomendación para mejorar ciertas cosas relacionadas al servicio devocional. Pero si uno tiene la capacidad, puede hacerlo, porque una vez alguien se le acercó a Bhaktisiddhanta Saraswati y le dijo, ¿cómo usted tiene tantos discípulos? Tenía 60,000 discípulos. Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati solo le respondió, esto es cuestión de capacidad. Mientras explicaba el deber de un sannyasi, Devarshi Narada Muni dijo a Maharaj Yudhishthir, un sannyasi debe viajar de un lado a otro, dedicar su vida a Narayan y buscar el bien de todas las entidades vivientes. No debe dedicarse a ninguna actividad para mantener su vida, ni participar en conversaciones solo por discutir. El sannyasi debe aceptar únicamente lo que le llega a modo de limosna, bhiksha. No debe apegarse a la literatura que trata de asuntos materiales temporales, ni debe tampoco, para aumentar el número de discípulos, dar mantras a personas que no están preparadas para recibir los mantras. Debe mostrar su erudición, no debe mostrar su erudición, sino estudiar las escrituras relativas al Bhakti y poner esas enseñanzas en la práctica. Es favorable para los devoción pura y también una pérdida de tiempo construir y mantener templos y hacer alardes de opulencia. Muchas personas no capacitadas se refugian en esos templos y sus malos actos difamarán la sociedad de los sadhus. Las personas santas deben hacer vayan, o sea, canto del santo nombre bajo la guía de sus superiores, siguiendo el sendero marcado por la sucesión discipular. Solo un sadhaka en la plataforma de bhava o de éxtasis está capacitado para ser discípulos y lo hace solo para el bien de la sociedad y la protección del sampradaya o la sucesión discipular. Las escrituras prohíben que personas que no estén preparadas tengan muchos discípulos. Esto lo habla Narada Muni con Maharaj Yudhishthir. Narada Muni le explica a Maharaj Yudhishthir en los deberes sociales, ¿verdad? Las condiciones del Varna y el Ashram, y también los subdivide, o sea, los divide, mejor dicho, los deberes sociales y espirituales. Y le da toda una explicación
a Maharaj Yudhishthira sobre el tema. Entonces, aquí vemos que esto es como cuando uno trata con el médico. Ustedes ven que en la medicina hay instrucciones generales. Por ejemplo, hay una instrucción general que dice, tú eres lo que comes. Come sano y siempre estarás sano. ¿Verdad? Esas son instrucciones generales. Pero hay instrucciones específicas. Entonces, ¿qué quieres tú hacer? ¿Quieres ser un sannyasi, o sea, un renunciante? Una persona que está dedicada en mente, palabra y acción al servicio del Señor Supremo. Entonces estas recomendaciones son las que debe seguir un sannyasi. Debe comer lo necesario, no tener la cantidad enorme de discípulos, al menos que tenga la capacidad, no está muy preocupado por crear templos y estudiar muchas escrituras. Dedicarse específicamente a estudiar la literatura que habla directamente del Bhakti, y lo mejor sería de la esencia del Bhakti, que es la que habla de Radha y Krishna. Entonces, esas son recomendaciones para los sannyasis, es una recomendación específica. Pero en la sociedad existe también, estamos hablando del ashram, ¿verdad? De la parte del ashram. La recomendación para digamos, un vanaprastha tiene otras referencias, para un casado grihastra otra referencia, y para un brahmachari o estudiante otra referencia. Entonces ahí Narada Muni en el Srimad Bhagavatam le explica a Maharaj Yudhishthira cómo debe ser la actitud y el comportamiento de estos otros, ¿verdad? Dentro del ashram, que son brahmachari, grihastra, vanaprastha. Aquí citan es el ejemplo de un sannyasi. Entonces, son recomendaciones específicas. El Varna también tiene sus recomendaciones específicas. Y todavía viene la recomendación específica que le da el gurú a su discípulo, porque hay un caso. Una vez llegó un discípulo ante su maestro espiritual y le dijo, Gurudev, quiero ser sannyasi. Y el gurú le dijo, no vaya y sírvale a su esposa, y recuerda que su esposa es su gurú. Y coman los remanentes de ella y manténganse en asociación con su esposa. Después llegó otro discípulo y le dijo, Gurudev, quiero ser sannyasi. Y dice, sí, prepárate para darte la iniciación de sannyasi. Entonces, un tercer discípulo que estaba ahí, presente en las dos condiciones, dijo, Gurudev, ¿por qué a una persona usted le da una instrucción y a otra le da otra instrucción? Y el gurú le dice, es asunto de lo que tiene él en el corazón. El primero solo quería ser sannyasi por fama, por prestigio, pero no estaba todavía cualificado para convertirse en un sannyasi. El otro quería ser sannyasi por humildad, por entrega, porque comprendía claramente cuál es la función de un sannyasi. Entonces el tercer discípulo entendió que es muy necesario estar con el gurú. Los Vaishnavas recomiendan eso, que uno debe estar con un devoto mayor, si no puede estar con el gurú, con un devoto que tenga más experiencia para que lo oriente a uno, porque es como la recomendación del médico, como dije. Por ejemplo, hay una historia de un señor que tenía un caballo y tenía un bulto aquí en el cuello del caballo, y el señor se preocupó y lo llevó al veterinario. El veterinario lo revisó y con un golpe suave pegó ahí y el caballo se curó. Y el señor dice, oh, qué fácil es ser veterinario. Entonces abrió su clínica y alguien llevó un caballo con una situación similar, un bulto aquí en el cuello, y el señor le da un golpe y el caballo se muere. Tuvo que pagar el caballo. Entonces fue donde el veterinario y le dijo, oiga, yo vi que usted hizo eso y pensé que era un trabajo fácil. Y entonces el veterinario dijo, lo que pasa es que tu caballo se había tragado una pequeña papaya y yo la reventé. Pero el caballo que tú mataste era un tumor y había que hacerle una cirugía. Entonces, asimismo,
pasa con este asunto. Si uno toma sus decisiones propias, tiene que ya saber cómo manejar su situación devocional. Y si no tiene la capacidad de resolver el problema, es muy necesario recurrir a un hermano espiritual mayor o al maestro espiritual. Si uno se siente ya defraudado porque ha visto tantos falsos maestros y tantos hermanos espirituales que lo único que han hecho es buscar cómo explotarlo a uno, porque también son personas condicionadas como uno, entonces ahí uno tiene que recurrir a lo que es la enseñanza que ha recibido de todos estos acharyas a través de los libros, a través de videos, a través de cualquier medio, y tomar una decisión ya basada en Guru Shastra, ya que se hace difícil a través de sadhu porque no tienes un sadhu que te dé la referencia. Entonces uno toma su propia decisión con relación a algún punto en particular sobre su acción en la vida espiritual. En este momento en que vivimos, esta época es la que podemos percibir cómo están las cosas, porque referencias del pasado son referencias del pasado y cosas del futuro son cosas que todavía no se está viviendo. Y resulta ser que en esta sociedad donde estamos viviendo, por ejemplo, no respetan a los animales, se comen a los animales y piensan que eso está bien. Y para nuestra creencia es el mayor pecado. Entonces uno aprende a relacionarse con ese tipo de personas sin causarles molestia ni que ellos le causan molestia a uno, porque yo digo que soy vegetariano cuando es muy necesario, porque resulta ser que uno queda siendo atacado por los carnívoros y también uno ataca a los carnívoros. Entonces se convierte en una especie de guerra. Una vez vi una fábula donde se había destruido todo el mundo y entonces mamá ratona le dice, bueno, ya puedes salir, ratoncito, porque ya había bajado el asunto de la energía nuclear, de los efectos de la guerra nuclear. Y entonces el ratoncito sale y dice, mamá, ¿por qué los humanos se destruyeron, mamá? Y la mamá le dice, porque los vegetarianos se enfrentan a los carnívoros y se mataron. Me gustó ese chiste, ¿verdad? Esa fábula. Y entonces uno tiene que tener cuidado. Si la persona no hace conciencia, es imposible de que pueda entender. Entonces uno busca la manera de que haga conciencia y si no lo hace, no pierdas tu tiempo. Sigue resolviendo tus problemas personales. Mire que aquí Srila Gurudev explica que una persona que está en la posición de bhav o de éxtasis puede tener discípulos, que son diferentes posiciones. Uno empieza con la fe, luego adquiere fe con conocimiento, luego adquiere cierto tipo de determinación, estudia, luego llega al anarta nivriti, o sea, abandona todos los anartas. La ilusión de pensar que uno es el cuerpo, la ilusión de creer que puede disfrutar de la materia, las ofensas y la debilidad del corazón. Después de eso es que uno llega a un grado de mayor determinación, de placer y después se logra el bhav. Así que imagínense, hagan un análisis de qué posición tiene antes de tomar la decisión de iniciar. Usted puede hablar de Krishna a cualquiera, pero motivar a esa persona que busca un guru que tenga el poder de ayudarle, porque si uno inicia a otros y no tiene el poder, lo que va a hacer uno es hundirse en las actividades pecaminosas del otro. Así que mucho cuidado y ser muy cuidadoso también el hecho de no tomar iniciación a la ligera. Mejor estudia al maestro espiritual. En las escrituras se dice, el discípulo estudia al guru y le pide después iniciación, después el guru estudia al discípulo. Entonces, estas cosas hay que tomarlas con precisión. Si no,
va uno a recibir frustraciones y culpar a la persona que no es idónea, pero uno también tiene culpa por la ignorancia de no buscar correctamente. Bueno, también hay gurús que se presentan como que fueran la autoridad y tienen una personalidad atrayente y después uno se da cuenta que están llenos de anarta también, de pratista, de lujuria, ¿verdad? De deseo de prestigio, fama, ¿verdad? Reconocimiento, etcétera. Entonces, aquí estamos con la intención de que mejoremos conjuntamente nuestro desarrollo espiritual. Y recuerden, lo más importante de esto es cantar el santo nombre y adquirir conocimiento para ir mejorando el canto del santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yo Premanande Hari Hari Bol.